Si tu video grabado en logarítmico se ve feo en DaVinci Resolve, no es culpa de la cámara, es culpa del orden en el que estás haciendo el color. Muchos comienzan moviendo contraste, saturación, curva, LUT, sin saber exactamente lo que está pasando. Y eso es lo que destruye tu imagen. Por eso, en este video te voy a enseñar exactamente cómo hago la gradación de color desde cero, con un flujo organizado de nodos para que entiendas qué tocar, cuándo tocar y por qué tocar. Pero antes de explicarte cada paso, mira rápidamente la diferencia entre la imagen original y la imagen con el color ya terminado. Vamos a la acción. Antes de empezar a tocar los nodos, lo primero que hago es configurar el manejo de color de este proyecto. Por lo tanto, me voy al Project Settings, después voy dentro de Color Management y en Color Management entro al Color Space Transform. Si esta configuración no está bien, después los nodos van a comportarse de una manera diferente. La imagen puede verse hasta rara y al exportar el video puede cambiar muchísimo, especialmente si estás editando en una Mac, que este es mi caso. En mi caso, la primera opción que configuro es el Color Science, que lo pongo en DaVinci YRGB. ¿Por qué lo dejo en esta opción? Porque lo primero que quiero tener es el control sobre mi color grading. Esto significa que DaVinci no va a modificar automáticamente ni transformar nada en mi imagen. La siguiente opción es el Timeline Color Space. Aquí lo configuro en DaVinci Y Intermediate. Esto significa que mi línea de tiempo estará trabajando dentro de Y Gamut y DaVinci Intermediate, que en pocas palabras es que mi proyecto estará trabajando dentro de un espacio más amplio de color. Después de esta opción nos vamos al Output Color Space y lo ponemos en Red 709A, que en mi caso, como estoy trabajando en una Mac, ese es el correcto para poderlo hacer en un buen tono de color. El Red 709 es el estándar más común para videos que son grabados SDR, que son como contenidos para YouTube, redes sociales e Instagram. En mi caso, como ya lo tenía modificado de esta manera, no necesito darle a salvar, pero si ya lo modificaste, dale a Save y sálvalo. Nos vamos directamente ya al espacio de color. En este caso, mi imagen ya tiene la gradación de color, por lo tanto, la comenzaré desde el principio. Y estos son todos los nodos que estoy utilizando. Vamos a formatearlo o resetearlo para que la imagen vuelva a su color original. Le damos a Reset All y en Reset All lo primero que haremos será crear un nodo. Los nodos en Mac se crean con opción S. Crearemos varios nodos porque, como vieron, teníamos una gradación de color como con 10 nodos y el primer nodo de color lo aplicaremos a través de efectos y escribiremos Color Space Transform. Lo arrastraremos a nuestro primer nodo y este primer nodo lo nombraremos Color Space Transform en su abreviatura. En esta gradación de color, un nodo es básicamente una caja donde guardamos esos ajustes de color. La ventaja de trabajar con nodos es que podemos organizarlo en un proceso parte por parte y cada nodo haga una cosa diferente y se tenga también un mejor control de lo que estamos realizando. Empezaremos con el Color Space Transform y le aplicaremos en el Input Color Space el Sony Gamma S3. Input Gamma le aplicaremos el Sony Slot 3. Con esto estoy llevando mi imagen a una amplia variedad de sombras y luces para sacarle el mejor provecho a nuestro color. En el Output Color Space le aplicaremos DaVinci Y Gamut y DaVinci Intermediate. Ya con esto tenemos el espacio de color en nuestro primer nodo. Ahora voy a crear mi segundo nodo porque este nodo lo llamaré White Balance, WB en sus siglas en inglés. El White Balance yo lo trabajo a través de un efecto llamado Chromatic Adaptation. En este le cambio lo que es la temperatura de color. Aquí es que puedo verificar, esto es cuando la temperatura de una imagen está o muy azul o muy amarilla. Con eso yo lo logro equilibrar. Lo exageraré un poco para que puedan ver lo que hace. Aquí se puso muy amarillo. Ahí está.
Recuerden que en Social Illuminants deben cambiar lo que va a estar en Standard Illuminant y tienen que ponerlo en Color Temperature. Es el color, la temperatura de color. Ahora trabajaremos lo que es la exposición. La exposición, aquí en nuestras ruedas de color tenemos los primary parts y también lo HDR. Aquí en HDR, en el global, lo bajamos o lo reducimos un poquito. Le subiré un poquito lo que es la exposición para subir esas luces altas. Y aquí en el offset lo bajaré un poquito para que tenga ese color, se puedan definir las altas luces de una mejor manera. Ahora vamos a trabajar las curvas de color en nuestro nuevo nodo. En este nodo, el número 4, lo nombraremos S-Curve. Con este S-Curve me iré a esta pestaña y le agregaremos una curva básica de color. Miren ya la tonalidad que está tomando esta transformación de color. Una curva de color básica. El S-Curve básicamente funciona para darle profundidad a la imagen. Miren cómo se logra modificar la imagen luego que le añado el S-Curve. Con el S-Curve, que es una curva de color, aquí lo pueden verificar que son las curvas y en Custom Curves. El siguiente nodo, entonces, el siguiente nodo es el nodo de Colors. En este nodo, el nodo de Colors, quiero centrarme en este objeto. Por lo tanto, le voy a agregar como un efecto lo que es un window, de esta manera que solamente me afectará aquello que yo tengo sombreado. Exagerando un poquito para ver cómo está haciendo mi window, lo invertiré para que solamente trabaje el centro. Y aquí me voy a Color, porque solamente me interesa que trabaje el objeto. Entonces, aunque es una toma en movimiento, si se pueden percibir, me gustaría que esa Windows también le hiciera un seguimiento al objeto. Por lo tanto, me voy a Tracker Window y en Tracker Window lo traqueo y veremos cómo queda. Ese Tracker Window solamente afectará lo que es mi objeto. Y de esta manera entonces vengo a color y me va a modificar solamente lo que yo tengo seleccionado con seguimiento. Ponemos un poco más amarillo para que destaque. Le agregaremos otro nodo que aquí trabajaremos lo que es el color, el RGB Mixer. Esto tienen que ponerlo tal cual lo estoy poniendo. Pongan el rojo en 2, el verde en 2 y el azul en 2. Y ahí
ya la imagen va cogiendo un color. Le agregaré lo que es un look. En efectos, perdón. Le agregaré lo que es un look. Un clic derecho, le doy a look y aquí le pongo film look y le pongo el Red 709 Kodak 2383 D65. Miren ya como la imagen va tomando otro contraste, pero lo siento muy cargado, por lo tanto me voy aquí a lo que son las llaves y en el Key Output en Gain, ahí se puede ver como la opacidad de ese efecto, que tanto yo le quiero aplicar a ese efecto. Esto es una llave clave dentro de la creación de color, ya que tú puedes bajar o disminuir un efecto y no te corrompa tanto una imagen. Entonces, para que la imagen no se vea tan lavada, lo que haré es que lo bajaré un poco. Aquí está en 0, aquí está el máximo como debería estar, pero yo le reduzco un poco y le agregaré lo que es el charm, que viene siendo el blur de la imagen. Lo exageraré, lo pondré aquí en el radius. Cualquiera de estos lo puedo subir o modificar. Exageraré para que lo puedan ver. Lo pondré un poquito más en 46. En 46. Entonces, antes de mi look, si le quieren agregar un efecto, yo lo hago de la siguiente manera. Agrego un nodo y le pongo un layer, le agrego un layer mixer. Con estos dos layer mixer lo que hago es que le agrego uno, le agrego otro, pero aquí es que yo marco los efectos. Uno, mi entrada de esta y mi salida verde a esta salida verde. Aquí ya se puede ver que se unificó. Y aquí, si yo quiero, le agrego lo que es un glob para que tome ese brillo. Si notan, la imagen, el nodo está en rojo, con el número en rojo. Eso significa que todavía no está siendo aplicado. Cuando ya ven que está en blanco, significa que ya, o en azul, ya se fue procesado. Entonces aquí le voy a dar a Gloss Search, Gloss Alone. Aquí vamos a ver la cantidad de gloss y dónde. Ese es el gloss que se va a aplicar. Esta es, aquí se ve en Search Region, se ve a lo que se le va a aplicar el gloss y el Final Result, que ahí es que debería de estar para que ustedes puedan verle el cambio real. Entonces lo que haré es que le bajaré un poquito para que el glow, a ese glow también le podemos hacer una ventana, poner una ventana para que solamente me afecte en el centro de la imagen, que es que esté el sujeto. Vamos, difuminaremos un poquito más esto. De esta manera se vería el glow. Todavía está muy cargado. Vamos modificando basado en cómo nosotros queremos que se vea. También el glow lo podemos poner por aquí o por aquí o en el fuego. Pondremos de esta manera. Un glow suave y sutil. También le agregaremos lo que es un alliation y a esto le debemos poner nombre de glow. A eso le vamos a poner RGB. Este es el look y este es el chart. Entonces a este es Alliation. En el Alliation, entonces lo buscaremos en efectos. Y veremos el preview de cómo se va a ver el Alliation.
Miren, este es el arilla. Esa franja como brillante, anaranjada. Y esto es la gradación de color que hemos logrado de esto a esto, de esto a esto. Entonces, tengo otro clip sin color que viene siendo este, que fue grabado de la misma manera. Lo que haré es que le pasaré este color a este clip, simplemente copiándolo y pegándolo. Ven como ya cogió el color. También yo puedo grabar lo que es esta gradación de color aquí abriendo los Power Grade. En este Power Grade lo que hago es que a la imagen dentro le doy Grab Still y le voy a poner Color Mic. Ya si tengo otras tomas que están grabadas en slot, voy a poder pasarle esta gradación. Veamos, le voy a quitar la gradación, le di a Reset All y aquí lo que haré es que pasaré el color. Y aquí está mi nodo de color ya aplicándose. Y listo, así es como yo hago la gradación de color en DaVinci Resolve, usando este exactamente árbol de nodos. Como viste, no se trata de tirar efectos al azar, la idea es trabajar en orden. Primero preparo la imagen, después corrijo el balance de blancos, luego agrego contraste y al final voy construyendo ese look. Entonces, si estás empezando en DaVinci Resolve, te recomiendo practicar este flujo porque te ayudará a entender mejor qué hace cada uno de los nodos y el orden que tanto importa. También te voy a dejar en la descripción de este video un link para que puedas descargar este árbol de nodos y probarlos en tus propios proyectos. Recuerda que no tienes que copiar exactamente los valores que yo puse. ¿Por qué? Porque cada cámara, cada luz y cada escena son diferentes. Si este video te ayudó, suscríbete al canal, activa la campanita y deja un comentario diciendo quiero más tutoriales de DaVinci. Así sé que este tipo de contenido te interesa y puedo seguir subiendo más videos sobre color, edición de videos, producción audiovisual e inteligencia artificial. Nos vemos en el próximo video.